Muy buenas amigos, hoy estamos con el Lexus UX 300H, una pequeña actualización, lavado de cara, facelift a esta versión UX de Lexus. Un sub con categoría premium, con muy buen equipamiento, y tenemos este F Sport como versión que con este color azul y los negros brillos, la verdad es que le sienta fantástico esta combinación. Además, en el interior tenemos sorpresas, ahí algo podréis ver, también con muy buen acabado. Así que nada, dentro intro y empezamos. Bueno, básicamente el UX ha recibido pequeños detalles de estas nuevas actualizaciones de Lexus. Sin embargo, mantiene algunas cosillas aún de las versiones anteriores, ¿no? Por ejemplo, en el interior vamos a ver el tema de abrir y cerrar la puerta, no tiene ese botón. Bueno, algunos detalles que poco a poco irán renovando, pero estaremos atentos ya cuando Lexus renueve por completo esta versión UX. Aquí tenemos este facelift, el carenado este típico de Lexus en acabado negro brillo, pero aquí veis cómo está ya sucio de los días y ya tenemos que ver un acabado un poco menos brillante. También en esta zona negro brillante, las ópticas también con esta firma de Lexus y estos pequeños diodos en el lateral también de la versión UX. Este color azul le sienta bastante bien, muy deportivo. Además tenemos aquí la firma F Sport del acabado y estas llantas también en este color oscuro que le dan ese toque de deportividad y tienen un tamaño de 18 pulgadas y unas gomas 225-50 de perfil, en este caso firmado por Bridgestone, que bueno, son una buena goma para este tipo de coche. Vemos las protecciones bajas en negro mate, los pasos de rueda van pintados en el color de la carrocería y bueno, tienen unas formas muy particulares todo el diseño de este Lexus. Tenemos doble tonalidad, en el techo llevamos este negro brillo, no llevamos ni techo panorámico ni solar practicable, sí que llevamos este alerón con un buen formato, muy bonito, muy deportivo, tercera luz de freno aquí en la parte central, el limpialuneta y esta zona que también son parte aerodinámica que van hechas en los propios pilotos traseros. Vemos aquí también la saga, todos estos añadidos en negro brillo en la parte del difusor, UX300H y Lexus. Ya este modelo lo hemos probado en otras versiones, en anteriores vídeos, incluso con la versión eléctrica. Y hoy traemos esta versión que es la más actual, la más renovada para el canal. Aquí vemos la salida de escape de toda la vida, no tiene ni embellecedor. Y bueno, vamos a ver un poco el portón, tiene acceso manos libres. Aquí vemos este maletero, esta unidad de prensa nos las han dado sin bandeja, alguna cosilla habrá pasado con la bandeja porque tenemos aquí los anclajes, pero no lleva la bandeja aquí dispuesta, ¿vale? Vemos aquí todo el sistema de altavoces, todo esto con muy buena terminación y esta bandeja se puede bajar y tener las cosillas sueltas ahí debajo y un poco separadas. Aquí vemos un poco el interior desde la parte del maletero y podemos cerrar nuevamente de manera eléctrica. Bueno, ya estoy dentro del UX en la parte trasera. Vamos a girar la cámara. Aquí estoy, tengo 3 dedos, casi 4 de separación al techo, buena ventana. Aquí encontramos los materiales plásticos, pero sí encontramos este cuero, en este caso en esta unidad blanco, para tenerlo algo mullido y donde tenemos el tacto para abrir y cerrar la puerta. Abrimos y automáticamente hacemos uso y la verdad es que es muy colchadito y está bastante bien. Aquí está pieza en madera, también con el lunas. Las ventanas, como veis, abren al completo, no tenemos ningún tipo de elevación y son automáticos. Aquí, bueno, no llevamos ningún hueco para botella,
más altavoces. Aquí tampoco llevamos bolsillo, el único bolsillo que llevamos está aquí en el respaldo del copiloto. Doble salida de aire sin regulación de temperatura, pero sí de intensidad. Aquí vemos un poco cómo lo podemos regular, y dos puertos USB aquí en la zona baja, muy bien conectado. Aquí, bueno, anclajes Isofix con canaleta. En esta unidad de prensa se han perdido las tapas, al menos aquí no nos la han dado, así que están ahí al descubierto, pero bueno, tenéis ahí el anclaje a la vista para proteger este tapizado. Un tapizado bastante bonito, con mezcla en negro y color claro, eso sí, muy delicado para cuidar, pero bueno, está bastante bien. Aquí vemos el reposabrazos con dos portabebidas y hace que el uso de las dos banquetas sean cómodas. Aquí vemos un poco el vistazo a la parte delantera, un salpicadero en formato horizontal en conjunto con la pantalla central, toda la zona también de cuadro de instrumentos, volante, aquí la consola también con buena ubicación, tenemos aquí el reposabrazos también en este color. La verdad es que está todo muy bien, pero vamos adelante para charlar un poco más. Bueno, ya estoy entrando. Aquí encontramos ya materiales un poco más mullidos, al igual que aquí. Pareciera el mismo plástico, pero no, es más mullido, el mismo cuero, el mismo elemento en esta pieza también, que simula un poco todo este material en madera. Aquí los aireadores, la verdad es que está bastante bien. El clima tiene el sistema Nano X de purificación del aire. Y vemos este puesto de conducción que es característico del Lexus de unas generaciones, aquí con el control de estabilización en este lado y los modos de conducción en este lateral, con pulsación hacia arriba, hacia abajo, o pulsando aquí para ir en modo normal o custom. Vemos también el cuadro de instrumentos digital, ahí lo veis con ese formato que podremos ir cambiando aquí con los modos de visualización en el volante, todo el sistema de hadas en esta zona. Tenemos levas aquí también incorporadas y la firma F-Sport también en el volante, que tiene un acabado deportivo que le viene muy bien. Dos salidas de aire, vamos a bajar un poco la intensidad, que no se meta tanto el ruido, y vemos esta pantalla en formato horizontal con buena usabilidad. Ahora mismo vamos con el sistema del coche para que veáis un poco todo de cómo va. Tenemos el sistema Android Auto con la visibilidad respectiva, podemos tener todo a nuestro gusto. Y aquí debajo, bueno, tenemos una carga inalámbrica, dos puertos USB, dos portabebidas justo aquí, que podremos llevar cosillas. Toda esta zona también en este acabado que le da bastante elegancia. Aquí la palanca de cambios con la parte Sport, modo EV para forzarlo, el botón Hold, y aquí tenemos los modos con 3 intensidades para calefacción en los asientos delanteros y 2 para el volante, pero además modos automáticos. Está bastante bien. Aquí vemos un poco el mullido del salpicadero, aquí un poco menos, pero aquí ya es plástico. Tenemos aquí la guantera con buen tamaño y huecos en las puertas delanteras que sí tenemos de mediana dimensión, y veis un poco el acabado. El asiento delantero también con el acabado de F-Sport, ahí grabado en el reposacabezas, y un mullido y unas formas muy deportivas y muy cómodas. Aquí tenemos este pequeño hueco en esta guantera con conector USB y puerto 12 voltios, aquí un pequeño hueco para unas monedas, tenerlas aquí a mano, y la zona superior con iluminación, y toda esta zona con espejo e iluminación aquí incorporada. Los espejos con buen formato, detección de ángulo muerto, y aquí todo el sistema odómetro, sistemas también para iluminación del cuadro, y abrir y cerrar el portón eléctrico como la tapa del repostaje y el capó. Como veis, tenemos allí pedales en aluminio, y aquí todo el sistema monitorización también que va aquí integrado en el volante. Así que nada amigos, ya el coche está encendido, si aún no lo habéis dado cuenta, pero estamos aquí con un calor impresionante. Pero bueno, ya nos ponemos en marcha y os cuento ya cómo va este UX a día de hoy 2024, el 300H. Vámonos a la carretera.
Bueno, ya estamos al volante de este Lexus UX 300H, motor 4 cilindros, en línea con 2 litros de cubicaje y 199 caballos, 200 caballos para redondear. Eso sí, el motor gasolina aporta unos caballos, 129 si mal no recuerdo, y otros 113 el motor eléctrico. Aún así os pondré aquí los detalles si me baila algún número, pero es aporte eléctrico y de gasolina, por eso lleva una etiqueta ecomedioambiental y es un sistema híbrido ya obviamente compartido en colaboración por grupo de Toyota y Lexus. En este caso, pues este coche desarrolla una buena dinámica, es una dinámica además firmado por esta versión F Sport bastante deportiva para el enfoque sub normal, ¿no? Tampoco busquemos aquí un coche rompecuellos en cuanto a aceleración, pero sí que tiene un buen desarrollo. La caja SVT de relaciones planetarias, pero aún así me ha gustado. ¿Pero por qué me ha gustado? Porque aquí al momento de seleccionar en los modos de conducción, por llamarlo de esa manera, podemos ir en modo Eco, muy tranquilo, podemos ir en normal o custom, que es personalizado, o en modo S y S Plus. ¿Vale? Ahora lo ponemos en S Plus y se activan unos altavoces para tener el ruido alterado de la motorización. Y cuando aceleramos, no sé si se llega a apreciar en el micro, pero está muy logrado este sistema, a pesar de que la caja va a otro ritmo. Cuando hace el corte del cambio en el sistema de altavoces, también lo hace el coche, pero no te deja ese cambio tan planetario, ¿no? O sea, tan en el aire. Sientes como que el coche sí hace un cambio más deportivo, pero todo esto es artificial. Pero dentro de los coches que he probado últimamente, incluso eléctricos, ahí voy otra vez, de verdad que para el toque de hibridación y eléctrico, tener este tipo de coche con este tipo de sistema, para los más frikis del motor, puede ser un punto más a favor. Pero bueno, este coche ha recibido mejoras en su estructura, mayor rigidez, ha sido retocado a nivel general para ofrecer un coche mucho mejor y con equipamiento y sistema de hadas actualizado. Sí es verdad que hay detalles como vemos aquí las manetas para abrir y cerrar las puertas, el sistema de apertura de seguridad de Lexus, que con pulsar el botón también nos ayuda con la detección de ángulo muerto y dejar abrir o no la puerta. Todo este sistema seguramente será implementado en una nueva generación del UX. Pero a día de hoy tienes este coche con una muy pero muy clara alternativa de coche sub premium con sistema híbrido autorrecargable de Lexus. Las suspensiones recogen bien, tienen un buen tarado. La verdad es que está en un término de confort y algo más de deportividad. La verdad es que sujeta bien, las llantas 18 pulgadas hacen también un poco la función junto con las gomas para tener un buen agarre. La parte también de levas, que podremos seleccionar aquí el modo Sport para hacer los cambios de velocidad. Tenemos 6 velocidades, recordad, planetarias, hacemos los cambios, pero bueno, digamos que incluso lo podremos llevar en modo D para no hacer demasiada fuerza con esta caja. Pero si eres de los más apasionados de hacer tus propios cambios y sentir un poco más el control del coche dentro de lo que te deje la electrónica, esta alternativa de las levas te puede venir muy bien. En cuanto a frenada, tenemos esa parte regenerativa típica en estos coches hibridados, pero no resulta para nada incómodo. Vamos a volver a poner en normal. Me da un poco de miedo que se meta mucho ruido artificial en el micro. Ahora vamos en modo normal y como veis es un coche sumamente silencioso, a pesar de que va alertándonos muchas cosas como por ejemplo el control de carril, velocidad también de la zona en que vayas, nos va haciendo alertas y eso que podremos desactivarlo en el sistema multimedia.
¿Qué consumos está realizando este coche? Pues a nosotros nos ha dado una media de 6 litros en toda la prueba. Ahora mismo nos va marcando 6,5 en este día de grabación, pero en toda la prueba hemos estado en los 6 litros, unos consumos muy buenos. ¿Podemos bajarlos? Seguramente, en un entorno urbano, con una conducción muy eco, podremos bajar. Son motores muy agradecidos en ese sistema híbrido y podremos conseguir consumos pero muy buenos. Podremos forzar también el modo eléctrico. Tenemos aquí el botón modo eléctrico. Ahora mismo vamos en modo eléctrico, tenemos batería suficiente y se nos desactiva en el momento que pisamos el acelerador a más revoluciones, con el potenciómetro, por supuesto. Autonomías, estamos en una media de unos 630 kilómetros con el depósito lleno. Nada mal para este tipo de SUV. Este coche está en unos 41.300 euros, el acabado Sport. También tenemos versiones un poco más económicas, también tenemos versiones 100% eléctricas, y es un coche que a día de hoy yo me lo compraría. Sigue teniendo todo lo necesario y todo el equipamiento ideal para tener un coche actualizado, además etiqueta eco y con un nivel de acabado muy bueno. La verdad es que lo recomiendo, me gusta mucho este coche, además esta combinación me parece que está muy a favor. F-Sport, el color azul, la verdad es que me gusta mucho todo lo que nos pintan en este UX 300H. Amigos, agradecerles la visita, agradecemos a Lexus España la sesión de este coche, y a vosotros no olvidéis dejarnos vuestros comentarios aquí debajo. Tenéis nuestras redes sociales también aquí debajo, Facebook, Instagram y TikTok y X, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Feliz verano! Adiós.